Mira, este es un mal tiro, mira, sale una rolita por el shortstop y ahí la levanta Andrés Manuel, era la reforma electoral, se le tira a Macho Mier, se le va a Nacho, se la devuelve a Dan Augusto y se le vuelve a caer. No hay manera que se quede esa reforma quieta, mi querido Chabelo, se les fue de las manos, el tiro de mi presidente fue preciso, fue a las manos y se le pasó por entre los dedos a Nacho, que no la hace ni para estar ahí, aunque se la tiren flotadita, que se la tiren de un bote, no agarra nada. O sea, que estás diciendo que no tiene operadores políticos el presidente. Pues todos se les van. Está Digo, bien. porque ya Está cuando grave señalamiento Patán Augusto tiene que entrar al quite para ir a doblar legisladores, para amenazar, para premiar, para consolar, etcétera, pues es que la operación interna no anda tan bien, porque un secretario de Gobernación, estarás de acuerdo, no es su chamba andar en el Congreso tocándole la puerta a los legisladores o meterse a un hotel enfrente para recibirlos ahí y hacer todo ese enmarañamiento en que resultó el consenso anterior de la permanencia del ejército en las calles. Lo que pasa es que el secretario de Gobierno, de Gobernación, es el encargado de la política interior. O sea, Sí. él debiera estar en comunicación permanente con los líderes del Congreso de la Unión. ¿Cuándo has visto al Álvaro aquí andar cabildeando con los...? Es que ese no, pero esa es su función. para eso tiene ahí a varios bueno, operadores. bueno, ok. O sea, yo te digo... A él le toca el país. Por eso, es la función del secretario de Gobernación. Claro, que para eso tiene subsecretarios que pueden estar haciendo esa labor. Pero los acuerdos los tendría que impulsar el secretario de Gobernación y llevarle al presidente ya resueltas las cosas para que el presidente nada más, ahora sí, le pusieran la bolita y la bateara. Justamente, al que se le cayó la bola no fue al secretario de Gobernación, fue a Nacho Mier, ¿no viste? Primero se la tira a mi presidente, se le va. Ahí tiene que entrar otra vez al quite el secretario de Gobernación porque es un inútil. Bueno, se la devuelven y otra vez se le resbala. Es una metáfora. No. Es un supositorio nada más. No. Fíjate nada más la diferencia entre lo que es ese señor que tú sí lo conoces, a Nacho Mier, porque yo no lo conozco. Es un priista consumado que se transformó, que se convirtió a la 4T y fue expiando sus pecados. Digo porque, ¿a quién le cargó la reforma electoral Andrés Manuel? Pues al coordinador de los diputados, es el más avieso, el más abusado. Al que según él conoce más de la cuestión electoral, que es Pablo Gómez, que es el que defiende la propuesta ahorita anda persiguiendo a todos aquellos que hacen malversación de fondos. Lo que pasa es, pobrecitos los que anduvieron acarreando gente en los camiones el domingo. Ahí va Pablo Gómez por ustedes. El Pablo Gómez no debiera ser la persona responsable de estar defendiendo la propuesta electoral, porque la función que tiene ahorita no corresponde con ese tipo de tareas. Totalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con el presidente? Que realmente no tiene operadores políticos, todo lo tiene que hacer él. 90% lealtad, 10% arrastradez. Pues mira, yo te digo, no tiene operadores políticos. Eficiencia. Bueno, la misma chingada. Hay quienes dicen que no los necesita porque a final de cuentas, ellos se confunden. Porque a final de cuentas, no hay personajes de gran peso en la que dicen que es la oposición, pues. Bueno, porque si la hubiera, entonces verdaderamente tendría un contrapeso el presidente. Te diré que la oposición se veía muy bien en la parte previa a la doblada que le pegaron a Alito Moreno. A Alito Moreno. Antes de ahí, parecía que la oposición estaba tomando vigor, un vigor que no le vimos en los primeros 3 años. Pero es que no se los vimos en el siguiente año. Una oposición no puede tener vigor con ese tipo de personajes. Ay, Nacho Mier es de esos mismos, como toda la constelación de estrellas, como Bartlett y otros que tiene mi presidente pero allí, es que por anidados eso, en la 4T. Por eso la oposición tendría que ser de mayor calidad. Digo, no está en el poder. Debería ser, pues estoy de acuerdo, Chabelo. Es que, mira, por ejemplo, está Alito Moreno por un lado, está Jesús Zambrano por el otro. Pues, ¿de dónde, pues? O sea,
No son malos, no son malos. Y agrégale a Diego Fernández de Ceballos El por el problema otro lado. no, O sea, no son los personajes, son capaces. Todos ellos No, tienen gran capacidad. El problema es el sistema de partidos. Y precisamente... y la credibilidad es muy importante. No, Chabelo, la credibilidad al momento de la operación, a ellos no les importa y al ciudadano tampoco, el ciudadano tampoco influye en las decisiones de gobierno. Va junto con pegado. Yo te decía, por ejemplo, que tenía más o menos credibilidad José Goldberg por el primer proceso electoral que logró enfrentar. Ajá. Pero le dan el discurso principal de la marcha de la oposición y la verdad, el señor se vio mal. O sea, su discurso Yo lo vi no muy pasó. bien. No, su discurso ni siquiera cuestionó la reforma electoral de Andrés Manuel. De eso, se trataba de la defensa del INE, de decir, el INE es una institución que hemos creado los mexicanos y que la queremos. Y que el INE no se toca. No se toca así, reforma sí, pero no así, yo en lo personal lo digo. No. Ese lugar no era para ir a legislar, mira, Chabelo, era para ir a dejar sentado un punto. Presidente, no me muevas. El primer error de no sigas atacando al El INE. primer error de la oposición es que dijo, no vamos a legislar. No le vamos a aprobar una sola ley. Es más, no, yo he visto ánimo constructivo en las oposiciones. ¿Qué ha pasado? Que el señor dice, no me le muevan una coma, y así lo han hecho. No. Eso ha sido consistente y no los pelan. A ver, ¿tú conoces la propuesta alternativa de la oposición? ¿De reforma electoral? Sí, ¿la conoces? Medio la conozco. No tienen, ¿cuál es? El tema creo que es que al INE no lo cambies, lo dejes como está. Pero aunque lo deje como está, de todo modo va a modificar la... Chabelo, ¿sabes tú en lo abril que es se va a modificar la balanza? Una alternativa? Bueno, sé que hay una contrapropuesta que de hecho incluso para las leyes secundarias, hoy así lo dio a conocer el PAN, que sí hay disposición del PAN de trabajar esas leyes secundarias para hacerles ajustes. El tema es que la reforma al INE no es algo en lo que se vayan a poner de acuerdo, porque el INE ha servido con todos sus defectos para estos propósitos de generar gobiernos bajo las reglas actuales. Las reglas hay que cambiarlas, eso sí. Pero al INE, mira, que se quede así. A final de cuentas, si el INE se queda así, ¿le favorece a Andrés Manuel? Entonces, ¿por qué lo quiere destruir? Mira, escuchemos al presidente lo que dijo esta mañana con respecto de que no va a pasar la reforma, a menos que esta semana que están tomando de respiro, pues les sirva para volver a doblar a Alito Moreno y sus secuaces. Suéltala, Luis. No podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales. ¡Aplauso para el bloque conservador! Porque pues van a seguir habiendo 500 diputados. O sea... Aplauso a los conservadores porque no podemos quitar el número de plurinominales. Como si la propuesta de reforma del presidente las pretendiera quitar y no multiplicarlas. No, ¿por qué? Porque lo que propone la iniciativa oficial es que ya los candidatos a las diputaciones no hagan campaña, sino que vayan en una lista. Tendría sentido desde el punto de vista en que de nada nos sirve que los diputados bajo este esquema parlamentario vayan y hagan campaña a los distritos y a la hora de la hora van a hacer lo que les diga su bancada y no sus representados. Esa es la gravedad del asunto. A final de cuentas, un diputado representa un distrito y un poder distinto al Ejecutivo. No tiene por qué someterse un diputado al Ejecutivo. ¿Sí? Sería en teoría. Es muy distinto que tú te mande una iniciativa al Ejecutivo, platiques con él, pero el sometimiento que se ha venido padeciendo, no de ahora, desde hace muchos años, o sea, eso es algo que todavía no hemos logrado nosotros superar,
de que los diputados dependan de las decisiones del Ejecutivo y no tengan voz propia en los congresos, ¿no? Pero tú dices una cosa que creo que limita la posibilidad de lo que debe hacer un legislador. Dices, no obsta para que vaya y se siente con el Ejecutivo y se pongan de acuerdo, pero ¿de acuerdo en qué? Un diputado sin mandato no le responde a los electores que lo pusieron ahí supuestamente para representarlos. El diputado tendría que llevar un mandato de su distrito Eso sería lo ideal. en porque cada una de las decisiones que va a tomar. Pero no tenemos esa cultura en México. Pues no. Entonces, ¿para qué rayos elegimos un diputado que va a ir a hacer lo que le dé su rebomba gana? Pues es que eso es la otra cosa que se tiene que generar. Ahora, ¿qué es lo la que iría? cultura de una verdadera representación. Exactamente. Que no la tenemos. No la tenemos, es un cuento, no es cierto. Entonces, ahí cobra sentido lo que dice mi presidente con respecto de que, bueno, pónganlos en listas porque nos sale muy caro la campaña de esos bandidos. Pero aceptar eso significaría doblar las manos y no buscar lo Fíjate otro. bien lo que te digo. Ahí cobra sentido, porque ¿qué diferencia hace que los pongas en una lista a que hagan campaña? El dinero. El dinero que le metes a las campañas por vía del INE, lo que nos cuesta de nuestros impuestos. Para que vayan y hagan eso de someterse a lo que les dicte la bancada, o que si son del mismo partido del presidente, le digan que sí a todo y no le muevan una coma, pues entonces mejor que los pongan en listas, pero... No, o sea, esa vamos que desaparezca el Congreso de una vez. O sea... Existe. Es que, ¿por qué se habla de 3 poderes en México? Porque se supone que tienen que ser independientes y tomar sus propias decisiones. Exactamente. Entonces, pero cuando tú ves, es un honor estar con Obrador, me lleva. A ver, desde el primer día que tomaron protesta. A ver, yo te digo, se ha viciado bastante y no es nada más del periodo de Andrés Manuel López Obrador, viene desde el PAN, viene desde el PRI y todo lo demás. Es una cultura que no hemos logrado superar. Pero yo sí estoy convencido que el Congreso, el Poder Legislativo debe mantenerse distante del Ejecutivo y del Judicial. Deberíamos estar discutiendo en esta reforma electoral los ciudadanos. ¿Qué reforma queremos? ¿Qué reforma necesitamos? ¿Quiénes serían los responsables de recoger nuestro sentir? Nuestros diputados, que son los que van a legislar. ¿Por qué no se hace esa consulta a nivel distrito? Pues porque a nosotros nomás nos dan la oportunidad de elegir a los que ellos seleccionan para que nosotros votemos, y ese sistema perfecto. Porque se habla de democracia participativa, pero no se dan los hechos. Vamos al siguiente aplauso, mi querido Chabelo. Síguele, Luis, donde nos quedamos con mi presidente. 300 electos de manera democrática, de manera directa, y 200 de lista por la defensa, ¿no? Al INE. Aplauso. O sea, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución. Por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. Aplauso. Sí. Mira, hacía rato que no le escuchaba algo coherente al presidente. Está diciendo que la Constitución se respeta. Mi presidente, no puedo estar más de acuerdo con usted. Ah, no, pero él ha sido muy cuidadoso y respetuoso de la ley en general. No, Chabelo, ver, el presidente ha violado la ley sistemáticamente. ¿Sabes cómo le dice la Lili Telles? El violador serial de la Constitución. Dame ejemplos de que esté violando la Constitución. Mira, te voy al número de la Lili Telles para que ella te diga. Bueno, no, es que mira, la Lili Telles habla muchas tonterías. Mira, te puedo hacer el recuento si quieres de todas las... No, es que pero mira, así que me al bote pronto, pues yo no, sé que el presidente lo ha hecho una y otra vez. Es que, y no me vengas con que la ley es la ley. Eso sí lo dijo, pero sí ha lo cuidado, hizo mira, tan se ha cuidado de respetar la ley, que una vez lo dijo en sentido de broma, y yo lo agarré como muy en serio, que se ha convertido en neoliberal el presidente. No se ha convertido. El sistema neoliberal está tan vigente como siempre. Bueno. Es el mismo. ¿Esto es que no hay cuarta transformación? No, es puro cuento. Bueno, pero tiene que ver con eso. Bueno. Porque también, ¿quién hizo las leyes? El sistema neoliberal. Y mientras tú no modifiques esas leyes... ¿La reforma pretende romper con eso? Bueno. No. Entonces, el discurso no corresponde con la realidad. No corresponde. Si
Si las leyes las hizo el sistema neoliberal, que modificó la Constitución un montón de veces, ¿Cuál es el modelo alternativo? el humanismo mexicano dijo ahora el domingo El pasado. onanismo mexicano será, Humanismo. Chabelo, porque eso no tiene ningún sustento. Es Bueno. justamente eso. Lo otro que dijo el presidente, no se le puede quitar el dinero a los partidos. Aplausos. El presidente proponía o propone en su reforma quitarle las prerrogativas a los partidos, ojo, pero en tiempo no electoral. Y en tiempo electoral darles todo ese dinero junto. Tal ahorro era una simplada, o sea, no. Pues ahí está lo que te comentaba, ¿no? Los partidos chicos como el PT y el Partido Verde, pues como que no están muy a gusto con esa Los reforma, socios, ¿no? secuaces o compañeros de viaje de mi presidente. Y entonces ahí... Esas burocracias que viven una vida excepcional, muy diferente al ciudadano promedio, que obviamente que no van a estar de acuerdo con hacerse harakiri. Y entonces este aplazamiento de la discusión, yo no descarto que tenga que ver con cuestiones Y internas qué también. bueno que no se dejen, no porque se queden con el dinero, Chabelo, porque la propuesta no es seria. No propone quitarle el dinero a los partidos, propone dárselos solo para campañas y el mismo dinero, hacerles una bachicha. ¿Sabes cuál es lo más grave de todo este asunto? Que a final de cuentas no va a haber reforma electoral. Y esa reforma, qué bueno que Y no el pase. presidente va a tener un mejor control del órgano electoral. Bueno, pues si ese es el juego democrático en el que se circunscribe, Bueno, pues es que, no nos queda de es otra. que la oposición se está negando a una reforma y en lugar de hacer propuestas está nada más Porque reaccionando. no puede ser la reforma del presidente, tiene que ser la reforma de los mexicanos. Bueno, no nos entonces, convocaron cuando, a un diálogo, Chabelo. cuando tú quieres la reforma de los mexicanos y eres una oposición responsable, entonces tú tienes que estar planteando alternativas. Y esas alternativas, Lo si son está buenas, haciendo espérame. la oposición, Chabelo, Ese pero es- lo están haciendo bajo el mismo no, no. modelo, de espaldas a nosotros. Ah, bueno, ese es el problema. Porque si las alternativas son viables, el que estaría temblando de veras y no riéndose sería el presidente. Bueno, Pero si ahí la estoy oposición de no tiene acuerdo, la capacidad oposición es una de payasada presentar hasta ahorita. alternativas falta viables, mucho. pues entonces vamos a seguir igual. Último aplauso del presidente. Dijo, van a seguir siendo los partidos por órdenes de sus jefes quienes nombren a sus consejeros y magistrados. Sí, así como usted, presidente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puso a sus monigotes que le dicen sí a todo, por más lesivo que sean los intereses de los mexicanos. Y el otro botón de muestra es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero además, quien tiene al partido con mayor influencia en la sustitución de los consejeros Es el es presidente. el propio presidente, que es el presidente de Morena, Es es lo- decir, del A ver, partido Morena. ¿y qué te estaba diciendo yo? ¿Va a tomar el control del INE en abril? Entonces está mintiendo, o bueno, está mintiendo con la verdad, porque dice que son los jefes de los partidos quienes van a poner a los consejeros. Aplauso. Entonces, por favor, hombre, seamos serios. A ver. Si el presidente quisiera una reforma electoral que sirva para mejorar el sistema democrático mexicano, se brincó todas las trancas, puso una propuesta suya y no le importó ni tu voz, ni la mía, ni la de millones de mexicanos. Y yo sigo esperando a la oposición responsable con las alternativas, ¿no? Yo sigo esperando que esa oposición se ponga al servicio Y- de y- y nosotros te voy a decir y que por no qué. sigan tomando decisiones por nosotros. Y te voy a decir por qué, porque yo como un ciudadano común no tengo la capacidad de hacer una... Por eso te digo, tenemos que replantearnos este Pues sí, sistema. o sea, yo aunque quisiera no puedo, tengo muchas limitaciones. Quien sí lo puede hacer, quienes están debidamente organizados. Es correcto, es correcto. Y pues bueno, ahí está, mi presidente ironiza sobre la situación que va a postergar una semana la votación del dictamen que ya las comisiones hicieron y que ya lo único que quedaría, ya no le puedes hacer nada al dictamen, lo único que queda es que la votación se modifique a la tendencia que tiene ahorita. Pero, como tú lo dices, está batallando Fíjate que con yo- su gente yo y ya no le pueden mover nada, pues. Pero yo tengo otra teoría también, de que todo este relajo de la reforma electoral, que no va a ser reforma electoral, va a obligar a que Ricardo Monreal tenga una definición.
Ricardo Monreal no define el destino del No, país. no define el destino del país, pero creo que es una estrategia para que se defina de qué lado está y de una vez. Ya se definió, ¿no lo viste en la Arena México? No, pero en la votación es donde se define todo. Pues ya veremos. Porque Ricardo Monreal declaró que por ningún motivo iba a dejar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pero pues también el presidente dijo muchas cosas que después no fueron ciertas. Bueno, Nos dijo a pues, ti, a- a mí y a todos los mexicanos, Chabelo. Jovenazo. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ti, ya estamos. Un honor estar con el Chabelo.